mucho más, es mucho más fácil esa estimación, o es mucho más lógico para ustedes en materiales homogéneos, o al menos con una composición continua, ¿sí? El, la diferencia obviamente es que en el suelo es un material compuesto por muchas partículas, digamos, disociadas. Entonces, la forma de resistir los esfuerzos, digamos, es un poco diferente de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Para eso, bueno, el primero que tomó cartas en el asunto, voy a compartir la pantalla para que se vea. Ok. Bueno. Ok, el primero que hizo estos experimentos fue Coulomb, ¿sí? Em, el que básicamente lo que buscó fue encontrar una relación, digamos, para determinar una ecuación de falla, digamos, del suelo, ¿bien? La idea, o sea, los fundamentos básicos de Coulomb, se usó, digamos, la física básica o el rozamiento, ¿bien? Eh, lo que dice principalmente es que si uno tiene una superficie de apoyo en la cual tenemos un objeto, básicamente el rozamiento, para desplazar este objeto, tenés que vencer la fuerza de rozamiento entre el objeto y la superficie, ¿sí? Es como cuando tenemos, digamos, por ejemplo, una hoja en el escritorio, ¿sí? Para moverla, para desplazarla, se tiene que vencer el rozamiento entre el objeto y la superficie, ¿sí? Ahora, imagínense que ustedes a esa hoja que tienen en el escritorio le hacen una fuerza encima, ¿sí? Obviamente la fuerza para vencer el rozamiento tiene que ser mayor y es función, digamos, o está relacionada con la carga que tiene en este caso, ¿sí? Eh, con la misma superficie y los mismos materiales, uno cambia la carga o tiene una modificación con la carga y obviamente cambia el estado tensional entre el objeto y la superficie, ¿sí? Eh, la fuerza entonces, esta que hablamos para vencer, es proporcional, digamos, a la carga. Entonces, bueno, existe una proporcionalidad entre N y T, o sea, entre el normal y el tangencial, ¿sí? Eh, bueno, en los suelos es algo parecido a este concepto, ¿sí? Pero es una misma relación, pero multiplicada por millones de partículas, digamos, ¿sí? Cuando nosotros estamos aplicando este esfuerzo, la resistencia del suelo depende de la carga a la cual está sometido, ¿sí? Bueno. Eh, entonces, bueno, volviendo a Coulomb, él eh, hizo un experimento que empezó con un ensayo de corte directo, ¿sí? Eh, la idea con este ensayo fue intentar ver cómo son las relaciones entre estas dos fuerzas y cómo determinamos la capacidad del corte, una ecuación de falla, ¿bien? Del suelo. Eh, bueno, la diferencia entre lo que hizo Coulomb con la teoría que explicamos recién de la fricción clásica es que el suelo tiene una propiedad aparte de esta, ¿sí? Que es un poco el por qué no representaba directamente lo que estaba experimentando Coulomb con los resultados que le estaban dando, ¿sí? Recuerdan que nosotros hablamos de la stiction eh, en las clases pasadas. Bueno, o sea, básicamente la unión entre estas partículas de suelo fino, ¿sí? Eh, es una propiedad propia de los suelos finos, que se determina cohesión, ¿sí? Cuando un material tiene componentes finos, arcillosos, mucha parte de su resistencia depende de la atracción entre estas partículas, ¿sí? Eh, es un poco lo que habíamos comentado antes, relacionando los temas que vemos antes en la descripción de los suelos finos, ¿bien? Un segundo. Un segundito. Es justo, Diego.
Ok, disculpen por eso le ajustó el ingeniero Gus por el tema de la parte de consolidación. Em, bueno, siguiendo un poco lo que estábamos mencionando anteriormente, hubo algunas dificultades en la determinación de los resultados y un poco la extrapolación a las mediciones reales. Es decir, bueno, ¿dónde puede estar la diferencia? Uno de estos puntos principalmente era eh, esta fuerza de atracción entre partículas que determinaba lo que llamamos la cohesión, ¿sí? Que es una forma, digamos, de resistencia particular de los suelos finos. ¿Bien? Eh, bueno, eh, una vez concluidos sus experimentos y determinando esta... a ver, voy a copiar esto. Eh, una vez haciendo sus mediciones y sus ensayos en estos ensayos de corte, él determinó que para un suelo, digamos, que tenía eh, una cierta relación, digamos, la fue determinando la relación entre el cortante y el esfuerzo, digamos, vertical. Con eso determinó diferentes materiales o sea, una misma arena con diferentes curvas, ¿sí? Em, Estas curvas, para materiales 100% granulares, ¿sí? No les representaban una diferencia, sino que ¿qué pasaba? Mientras más densa era la arena, ¿sí? Es mayor el ángulo que tenía la curva que daba entre normal y tangencial, ¿sí? Eh, bueno, el ángulo de esta curva principalmente es phi, digamos, el ángulo de fricción, en este caso efectivo. Ya vamos a explicar el porqué, ¿sí? Para los suelos de base fino, ¿sí? O suelos que llamamos friccionantes, eh, perdón, suelos finos con contenido de finos, eh, encontraban una diferencia entre las curvas, no pueden establecer las mismas relaciones. Eh, Al hacer estos análisis digamos, de esfuerzo cortante versus normal, lo que se determinó es, en estas curvas, en los puntos donde la curva con el mismo ángulo cortaban en un material propio, digamos, con incorporación de finos, cortaban la vertical, ¿sí? Determinaban el factor que llamamos cohesión, que es la parte, como dijimos, la forma en la que resisten los suelos finos a este esfuerzo cortante, ¿sí? Con estas determinaciones armó la fórmula básica, digamos, de Coulomb, ¿bien? Donde lo vamos a poner adelante un segundito. Bien. Ok, donde habla que la tensión es función de la cohesión y de la, digamos, la presión por la tangente del ángulo de fricción interna, ¿sí? Bueno, la otra diferencia que encontró Coulomb cuando estaba haciendo estos ensayos es que le funcionaba muy bien para materiales granulares, ¿sí? Y para suelos en los que no hubiera presencia de presión intersticial. ¿Bien? Em, obviamente, no sé si se recuerdan lo que hablamos la clase pasada, justamente. Uno cuando tiene un esfuerzo en un suelo, ¿sí? Y se genera una presión intersticial, como lo que habíamos comentado la clase pasada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En un material granular, ¿sí? La presión intersticial se puede eh, disipar muy rápidamente porque tienen una permeabilidad muy alta, ¿sí? En cambio, en los suelos finos, al tener una permeabilidad muy baja, el movimiento del agua, la disipación del exceso de presión de poros se produce mucho más lento. Entonces, en esos casos, la fórmula no estaba representando muy bien a los resultados que tenía, ¿sí? El Coulomb. Entonces,
obviamente acá volvió a tomar, digamos, un poco de protagonismo la fórmula que habíamos visto la vez pasada de esfuerzos efectivos. Al ponerlas todos los parámetros de la ecuación de Coulomb en parámetros efectivos, luego la fórmula empezó a representar el fenómeno correctamente, ¿sí? Como ven ahí, está, digamos, la cohesión efectiva y también aparece phi', ¿sí? Esto es básicamente, no es el propio ángulo de fricción, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la determinación de esos parámetros efectivos, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo lo ven? ¿Tienen alguna duda? ¿Me van siguiendo bien? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, eh, la, la forma de determinar nosotros que tenemos en el campo, en el campo, digamos, en el laboratorio, las características del suelo, es a través de un ensayo que le llamamos corte directo, ¿sí? Esto lo van a ver, no sé si ya lo vieron en el laboratorio. Me parece que no, profe. Ok, bueno, básicamente la idea de este ensayo es intentar reproducir las condiciones, digamos, de presión o de fuerza normal y tangencial, y determinar los puntos para establecer las curvas propias de un suelo, ¿sí? Básicamente creo que tengo un grafiquito acá. Bueno. Son dos cápsulas cilíndricas, ¿sí? Que entre ellas se aloja el suelo, ¿sí? Y digamos, la de abajo es fija, esta de aquí es fija, y la de arriba es móvil, ¿sí? Con unos rulemancitos tiene, ¿bien? Entonces la de abajo se puede, digamos, se puede deslizar porque está separada con un poquito de la otra, ¿bien? De modo de que el esfuerzo se transfiere directamente en el suelo, esa fuerza cortante, ¿bien? Entonces, bueno, la idea es que en la parte inferior se coloca un dispositivo, digamos, que permite aplicar al suelo una carga normal, estamos viendo ahí como N, ¿bien? En esta platina de carga, ¿bien? Cuando no se aplica la carga, este carro, digamos, que mueve la parte superior, se mueve sin ninguna resistencia, ¿sí? Normalmente incluso se le pone grasa o un elemento como para facilitar un poco el deslizamiento, ¿bien? Eh, entonces, bueno, si no se aplica esta fuerza N, la fuerza tangencial es nula, ¿sí? Eh, para poder complementar se coloca, de vuelta, ya lo van a ver bien explicado y en vivo, quizás no tanto en vivo, pero por lo menos por Zoom, el ensayo. Se le coloca un flexímetro, ¿sí? O sea, un dispositivo para medir la transferencia de esfuerzos, y se va midiendo con el flexímetro la deformación del carrito este que se mueve inferior, ¿sí? Hasta que se llega a la rotura del suelo, ¿sí? Eso se ve obviamente en cómo van evolucionando las variables, ¿sí? Entonces, bueno, eh, con estos resultados, digamos, que se van obteniendo, se permite dibujar las curvas de tensión de formación del suelo, ¿sí? Que ahí lo están viendo en la pantalla, un caso para arena suelta y para arena un poco más densa, ¿sí? Eh, bueno, normalmente cuando cuando en este ensayo se empieza a incrementar la fuerza, ¿sí? O sea, perdón, cuando no se incrementa la deformación, pero no hay un incremento grande de fuerza, ahí se produce la rotura de una forma
convencional, ¿sí? Y existe también otros limitantes, como por ejemplo un porcentaje máximo de deformación, como, no sé, por ejemplo, un 1,5% de la longitud de la caja, digamos, es un valor normal. Bien. Bueno, hasta ahora lo tienen claro, me van siguiendo en estos, ¿sí? Sí, ingeniero. Por ahora sí. Bueno, bueno, me alegro. Espérenme 2 minutos que ubico al ingeniero Messi, así vamos a pegar una repasadita con los temas de parcial, que quiero que lo veamos ahora. ¿Ok? Segundo. Una consulta en general. ¿Saben cuántos grupos tenemos? Creo que No, 12, creo que ingeniero. son 12 son. 12. Ok. Bueno, eh, voy a buscar el documento, pero si hay representantes de los 12 grupos, si pueden mandarme un correíto de ustedes acá en el chat. eh, la idea es mandarles ahora mismo el práctico de teoría de redes de filtración, ¿sí? Así ya lo vamos, después del parcial, ya lo vamos a empezar a reemplazar, a un poco revisar los planteamientos y demás, ¿sí? Si puede un representante por grupo, mandarme grupo uno tal, perfecto, así como hizo Sol, así ya los voy anotando y les mando ahí mismo los esquemas. Ok, tenemos 10, 11 y 12. Del 11. Bien, tenemos del 9. Ok, grupo 10.
7. Grupo 6. Profe, Grupo 3. Sí. Y grupo tengo 4. una consulta. Grupo 12 me falta nada más. El 12-12. Puede ser que sean 11, ¿no? Creo que son 11 grupos en la planilla. Como que el grupo 12 se ha dividido. Ok, listo, perfecto. Si aparecen, le damos otro. Sí, adelante. Disculpe que me moleste. Quería saber si los Power y los PDF que muestran en estas clases de teoría los suben en algún lado en el campus virtual o directamente nos manejamos con la teoría que pasa el profe de práctica. Mira, normalmente los mandamos por correo, ¿sí? Pero anoto para mandarlos. Enviarlos por correo. Bien, voy a mandar hasta la clase de hoy para tenerlos. Y lo otro que tenemos es unas grabaciones. Este año, digamos, las veces que como tengo un problema con los servidores entre el cambio de Meets y de uno del otro, no hemos podido eh, no hemos podido grabarlas. Cuando los grabamos no se escuchaba, o sea, se escuchaba y no se veía el audio. Entonces lo que voy a hacer es compartirles los, los videos del año pasado, ¿bien? Y bueno, desde ahí pueden ver bien la grabación de la clase y por repasar un poco lo que hemos estado viendo. O sea, los contenidos son los mismos año a año, así que no han habido cambios, ¿bien? Bueno, profe, gracias. Ok. Bueno. Ok, ya tengo los representantes de todos los grupos, así que bueno, vamos a mandar la propuesta. Un segundito. Voy a mostrar un ejemplo de los que tenemos. Bien. Ok, esto es uno de los ejemplos de lo que les va a llegar ahora para el establecimiento de las redes de filtración, ¿sí? Em, Entiendo que todos tienen la guía que está en el campus, ¿no? Del paso a paso del dibujo de las redes. Bueno, se las voy a mandar. Yo no. Sí, me parece que Ah, no. Ok. Les mando la guía gracias. junto con el esquema. Les va a llegar esto mismo. La idea es que después del examen, la próxima, ya empecemos a hacer una revisión un poco de los dibujos que tengan y vamos a ir viendo un poco siguiéndolos y haciendo una revisión en vivo, digamos, de cómo, de cuáles son las particularidades, si estamos bien, si estamos formando cuadrados curvilíneos de lados proporcionales o no, ¿sí? O sea, eso es la idea de esta revisión a partir de la otra clase. Ok, dame un segundito que ubico al ingeniero Messi, así vemos los temas del parcial, que me parece bastante importante y ahí vuelvo.
Ahora sí, Hola sí. Marcelo, ¿Cómo estamos? buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, disculpen mi tardanza, pero que había posibilidad de hacer una introducción de otro tema, y la idea es ahora repasar si ustedes tienen consultas, porque teóricamente, digo teóricamente porque hasta ahora no está asignado la forma, el formato, pero teóricamente el martes que viene tenemos la primera evaluación. Y la idea era hoy tratar de hacer una especie de consulta de los temas que entrarían y dudas que tengan ustedes para la evaluación. ¿Hay algunas consultas que necesiten realizar de los temas que hemos visto? Yo más que nada de cómo es el desarrollo del examen. Quería saber si va a ser virtual o presencial, los horarios. Bien, mira, la idea hasta ahora es hacer todo el intento posible por hacerlo presencial. Nosotros en la parte de teoría no tenemos posibilidad de hacerlo virtual. Así que la consigna y lo que nos ha pedido el Departamento de Ingeniería Civil es que tomemos exámenes presenciales. O sea que yo supongo que entre mañana, miércoles y jueves le estaremos comunicando el lugar. La hora sería las 19:45 y en qué lugar se tomaría, y el formato es un examen escrito, por supuesto. Se toman algunas preguntas concisas y algunas de desarrollo conceptual. Normalmente hacemos 5 o 6 preguntas, que todas requieren algún desarrollo conceptual sobre el temario que está establecido para la primera evaluación. Bien, muchas gracias. Es solo teórico, ¿no? Perdón, no escuché. Sí, sí, es solo teórico. Sí. El martes que viene solamente los temas que yo he dado, que se han dado, digamos, en el ámbito de la teoría. Hasta ahora hemos visto procesos de formación de suelo, hemos visto las propiedades físicas del suelo, la plasticidad, los suelos, la tipología de suelo, la clasificación de los suelos. Hemos visto las propiedades físicas, hemos visto el principio de esfuerzo efectivo, las presiones en los suelos. Hemos visto el agua en los suelos, la ley de Darcy, flujo ascendente, y hemos visto redes de filtración, que en redes de filtración hemos dado un aspecto teórico y una práctica, ¿cierto? En redes de filtración entraría absolutamente todo lo que es teoría y lo conceptual de la práctica. O sea, no vamos a hacer un desarrollo de una red de filtración porque eso estaría contemplado dentro de la evaluación del práctico cuando lo presenten. En realidad, sería, los temas son los que yo les he dado, hasta redes de filtración, inclusive la metodología teórica del desarrollo de una red de filtración. O sea, ¿qué incluye una red de filtración? ¿Cuáles son los aspectos conceptuales para desarrollar una red de filtración? Y cómo se dibuja una red de filtración. O sea, a esto me refiero con que deben tener conceptualmente formados los conceptos de condiciones de borde,
de condiciones de dibujo de una red de filtración, cuáles son las familias de curvas que se dibujan, cuáles son las condiciones que tienen que reunir esa familia de curvas, ¿cierto? Cuáles son la primera línea de equipotencial, cuál es la última línea de equipotencial. Normalmente se les pide un ejemplo dibujado, cuál es la primera línea de filtración, cuál es la última línea de filtración, y en función de eso, por supuesto, acompañado de todo el desarrollo teórico, explicar por qué sucede todo ese proceso teórico que lo lleva a las expresiones del laplaciano, que se conviertan en dos familias de curvas equivalentes para poder ser dibujadas a mano alzada y por aproximaciones sucesivas lograr la solución de la ecuación de continuidad. Eso es lo que se toma en el examen. Hasta este punto estaríamos tomando. Profe, le hago una pregunta. Todos Sí. los apuntes que están en el campus, ¿se podría decir que alcanzan o habría que profundizar muchísimo más con alguna bibliografía? No, nosotros nos hemos basado en el libro de Berry. Los apuntes son, en general, los apuntes que están en el campus son resúmenes para que les facilite a ustedes el estudio, o sea, es como que les ordeno el libro. Nosotros del libro no les pido todos los desarrollos, no hay desarrollos algebraicos, sino que solamente desde el punto de vista de la expresión de fórmulas en el examen, solamente lo que está en los apuntes en el campus, ¿cierto? No hace falta profundizar más que eso, y lo conceptual, digamos, la lectura del Berry. Los temas los hemos dado todos prácticamente siguiendo paso a paso el Berry en estos primeros capítulos. Gracias, profe. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta específica de alguno de los temas. Sí, ingeniero, ¿puedo hacer una consulta? Sí, sí. En el tema de flujo de filtración ascendente, no me queda bien claro lo que es conceptualmente lo que es el gradiente hidráulico crítico. Bien. Conceptualmente sería cuando la presión hidrostática, la presión del agua, es capaz de levantar las partículas, de generar una flotación de las partículas. Ustedes lo pueden hacer, es un ejemplo que ustedes pueden tomar un recipiente, se los hago muy sencillo. Tomen una botella de gaseosa, córtenle la base y pónganle en el pico una manguera y llénenla de arena. Ustedes abran la manguera de a poquito y van a ver que el agua sube por la botella, va subiendo y va a desbordar. Si llenan la botella de arena, el agua va a terminar desbordando. Si empiezan a abrir cada vez más fuerte el grifo, el surtidor, van a ver que la arena empieza a burbujear. Y si abren del todo la manguera, van a ver que el agua empieza a erosionar la arena, empieza a salir arena por el borde de la botella. ¿Se entiende cuál es el concepto? Sí, ahí se entiende. Cuando el flujo del agua, la velocidad del agua es capaz de suspender a las partículas, ya digamos, el agua ejerce una fricción sobre las partículas. Llega un momento que está la velocidad del agua, está la velocidad de la carga hidráulica, que el agua produce la flotación de las partículas. Eso es lo que se llega al gradiente hidráulico. Imagínense que cuando sucede eso al pie de una presa, se empieza a erosionar el suelo, y esto es un caso real, es un caso que sucede, a pie de presa se empieza a erosionar el suelo, y el suelo es parte del soporte estructural de la presa, o sea, el suelo que se está erosionando es el que está sosteniendo a la presa, o sea que en cualquier momento la presa deja de tener sustentación y se vuelca por el mismo empuje del agua que tiene aguas arriba. Entonces, la situación de gradiente hidráulico crítico es una de las situaciones que permite ser verificada a través de la red de filtración. Eso es lo que está también expresado en la guía de trabajos prácticos, cómo verifican
el gradiente hidráulico crítico, fuera de lo que fue el experimento, que lo tienen que saber, por supuesto, cómo se aplica ese experimento al caso real de una presa. Esa sería la consigna de la pregunta de examen. Ok. Claro, porque después habla como que que estaría en una condición de licuación el suelo, o sea que su resistencia a corte es nula, sería eso entonces. Exactamente, Bien. porque en el momento que vos llegas justo, hay un momento crítico en el cual, aunque no se produzca la erosión, el agua está prácticamente en una situación de flotación. O sea que si vos en esa botella que yo te describía, le pones una piedrita un poquito más grande, ¿no? Que no sea arena, sino una piedra de 4 o 5 centímetros de diámetro, la piedra se hunde. Es el caso que ustedes han visto en algunas películas, o lo pueden haber visto en algunas, de lo que se denomina las arenas movedizas, que uno pisa esa arena y se hunde. En realidad son arenas que están sometidas dentro de su condición natural a un flujo ascendente. Entonces prácticamente ustedes cuando apoyan algo sobre esa arena se hunde. Algo que sea de un tamaño lo suficientemente grande se hunde porque se elimina el contacto entre las partículas. El agua, la fricción del agua hace que las partículas ya no tengan contacto mutuo, entonces se elimina la fricción de las arenas, que es el único elemento que produce resistencia mecánica, que es capaz de sustentar peso de una estructura o de un elemento, ¿se entiende? Sí, ahí se entendió. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Profe, cuando nosotros hablamos de Sticktion o de cohesión, ¿es una propiedad inherente a los suelos finos o a los suelos con porcentaje de finos, cierto? Sí, correcto. O sea, un suelo muy granular no va a tener la propiedad de cohesión. No, un suelo, normalmente un suelo muy granular, prevalecen las acciones gravitatorias. Entonces, para que funcionen los mecanismos de cohesión y de esticción, debería tener una cantidad de suelos finos que le den al conjunto del suelo el comportamiento de suelo cohesivo, ¿cierto? O sea, de suelo plástico. Es un poco yo se los comenté eso. Cuando un suelo, por ejemplo un limo, que es un suelo de granos muy pequeños, pero que no son, siguen siendo tridimensionales vistos al microscopio, y las arcillas ya serían suelos de características, sus partículas son de características bidimensionales. Pero cuando un suelo de tipo fino, como un limo o una arena fina, tienen un porcentaje lo suficientemente alto de material arcilloso, material cohesivo, podemos hablar de un 20%, un 25%, el suelo arcilloso le transmite a todo el suelo, a todo el conjunto del suelo, características del suelo arcilloso. O sea, el suelo se comporta con las características de cohesión, esticción, o sea, que si el suelo, y plasticidad, o sea, que si todo ese conjunto de suelo, que a lo mejor tiene un 20, un 25, un 30% de arcilla, yo lo humedezco, el suelo se transforma en un material plástico. Si yo lo seco, el suelo adquiere una rigidez igual que si fuera un suelo netamente arcilloso. O sea que la arcilla es capaz de transmitir, de contagiar al suelo sus propiedades cuando el suelo fino rellena solamente con que rellene los intersticios del suelo granular, digamos así, ya transforma todo el suelo de fino o arenoso en un suelo con comportamiento plástico. Obviamente que ese porcentaje se evalúa, si le da ese comportamiento, se evalúa a través de los límites de consistencia, que es lo que vimos también, me olvidé de decirlo eso recién entre los temas del parcial, pero justamente esa propiedad
se evalúa en el suelo a través de los límites de consistencia. Los límites de consistencia de un suelo, independientemente de la clasificación de ese suelo, me dan el comportamiento del suelo. Entonces, a mí, obviamente que lo clasifican, pero también le dan el comportamiento. O sea, que si un suelo me clasifica como un limo o como una arcilla, los límites de consistencia me van a estar diciendo dentro de qué rango de comportamiento están, si se parecen más a un suelo granular o se parecen más a un suelo cohesivo. Eso se va a ver dentro del gráfico de plasticidad, a ver dónde se encuentra el suelo. Bien, perfecto, ingeniero, muchas gracias. Bueno, por eso también acá les abro un paréntesis, es muy importante dentro de lo que les dije recién de clasificación de suelo, entender los criterios de clasificación y que en la geotecnia los dos criterios de clasificación son el análisis granulométrico y los límites de consistencia, ¿cierto? Con esos dos elementos, el análisis granulométrico y los límites de consistencia, ya podemos definir el tipo de suelo y el comportamiento que va a tener. ¿Alguna otra pregunta? Miren que ya la próxima pregunto yo, ¿eh? Marcelo, ¿vos alcanzaste a dar algo de corte? Sí. Vimos un poco la base de del experimento de Coulomb, los conceptos más importantes, ¿bien? Así que bueno, habíamos terminado de explicar un poco la caja de corte, el funcionamiento y un poco los resultados. Bueno, mira, acá hay otra pregunta en el chat. Un alumno pregunta si hay algún tipo de mapa de Mendoza que clasifique el tipo de suelo. Miren, en realidad no hay un tipo de suelo, dice, o siempre hay que hacer estudio de suelo. En general, siempre hay que hacer estudio de suelo. Hay un mapa, eso lo hice yo cuando estuve jefe de laboratorio durante unos años. Hicimos y lo presentamos en un congreso, en unas jornadas de ingeniería. Hicimos un mapa con una recopilación de todos los estudios de suelos que había hasta ese momento. Les estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Hace 20 años, 25 años. Se hizo una recopilación de todos los estudios de suelo que había presentado en las municipalidades, se cargaron los datos en un software que después se pasó a una planilla, a un Excel, y permitía tener información de todos los estudios de suelo ubicados geográficamente dentro de un mapa elaborado a través de una cuadrícula. Entonces uno dentro de esa cuadrícula podía ver cuáles son los suelos que prevalecían. Obviamente que si ustedes dividen el mapa de Mendoza en una cuadrícula de 300 metros por 300 metros, se van a encontrar que dentro de esa cuadrícula los suelos tienen una cierta regularidad, digamos así, los perfiles tienen una regularidad. Ahora, cuando se van corriendo de cuadrículas, los suelos van cambiando radicalmente. O sea, imagínense que en Mendoza tenemos en la Universidad Nacional de Cuyo, en el Parque General San Martín, en el barrio de Albion, el pedemonte está a flor de superficie. O sea que nosotros vamos caminando sobre las piedras del pedemonte. Cuando llegamos a la calle Belgrano, de ciudad, de la calle Bolón-Surmer a la calle Belgrano, el suelo cambió radicalmente. O sea, en la calle Bolón-Surmer nos encontramos el pedemonte a 1 metro de profundidad. Y en la calle Belgrano lo encontramos a 12 metros, 10 metros, 12 metros de profundidad. Entonces, ahí tenemos 11 metros de sedimento, 10 metros de sedimento, que son suelos en general limos, con algún contenido de arcilla, normalmente son contenidos bajos, y ha cambiado radicalmente. Ese perfil se continúa hasta la calle
Rioja, Salta, y ahí comienza a subir nuevamente el lecho granular, comienza a subir, llegando al canal Cacique Guaymallén, se encuentra a una profundidad de 4 metros aproximadamente, y cuando ya estamos en la terminal de ómnibus o un poco más hacia el este, ya en el acceso sur ya estamos en 2 metros nuevamente. Y a medida que nos vamos hacia el este, volvemos a prácticamente en la zona de Puente de Hierro, ya nos encontramos en la grava a 1 metro de profundidad, y si seguimos más hacia el este, volvemos a encontrar otro sistema que es el del río Mendoza, yendo hacia San Martín, hacia Palmira, y ya volvemos a perder el lecho granular y nos encontramos con suelos arenosos, nos encontramos con napas superficiales generadas por el río, o sea que, a ver, eso yo les describí un perfil este-oeste. Les puedo describir un perfil norte-sur también por varios lugares, y todos los perfiles van a ser diferentes, o sea que en realidad un mapa geotécnico o una historia geotécnica, yo por ejemplo, a ver, tengo hecho 6.000 estudios de suelo, entonces si a mí me preguntan qué pasa en algún lugar, seguramente voy a tener un indicio, pero normalmente uno no puede con eso quedarse conforme, porque el estudio de suelo es algo muy, muy particular, y el suelo es un elemento totalmente heterogéneo, que en algunos casos nos ha pasado de hacer un estudio en un lote y hacer el estudio del suelo en el lote de al lado y tener 2 o 3 metros de diferencia en el manto granular, porque ahí ha habido un cañadón aluvional, un cauce aluvional, ha habido una singularidad del terreno originario. Estamos hablando de esto de hace millones de años cuando se formó, y que uno lo percibe y se percata de eso cuando hace la calicata, una perforación a cielo abierto, y extrae las muestras y las evalúa. Entonces, prácticamente hoy les diría que es una condición obligatoria del calculista de solicitar un estudio del suelo, porque si no, ustedes cómo trabajan con el código. Les hago un comentario también. Por ejemplo, el código del 87 estableció en un anexo tensiones típicas, digamos así, para cada departamento del Gran Mendoza. Pero imagínense que Las Heras es la aduana de Mendoza, la precordillera, Uspallata, y también es el aeropuerto, donde el manto granular está a 25 metros de profundidad. Entonces, y le ponían una sola tensión para Las Heras. Entonces, era algo prácticamente inviable desde el punto de vista de la ejecución de una obra de cierta importancia, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un edificio de ya 2 o más niveles, un complejo de departamentos de 2 o más niveles, ya no nos queda otra alternativa que hacer un estudio de suelo para hacer una buena ingeniería, ¿cierto? De hecho, también partamos de la base que el estudio de suelo es el que define el coeficiente de influencia del suelo, que es requisito conocer para establecer el coeficiente sísmico en cualquiera de los códigos que están en vigencia en Mendoza. O sea que normalmente, si uno no tiene un conocimiento muy estricto del suelo, tiene que recurrir a un estudio del suelo que le estipule cuál es el coeficiente de influencia del suelo, tanto en el CIRSOC 103 como en el Código de Construcciones Sismoresistentes de Mendoza. Bien, si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto la vamos resolviendo. Si no, los dejo tranquilos para que esperen al ingeniero Bus. Marcelo, ¿alguna pregunta vos? No, bueno, solamente un comentario de eso. Normalmente la exigencia formal son superficies, digamos, mayores a 300 metros de cálculo, en teoría, ¿no? Para la mayoría de las municipalidades. Sí, correcto. Pero más allá de la necesidad, digamos, de conocimiento del suelo. Sí, lo que pasa, también hay una cuestión que es formal de un código, que esa dimensión de 300 metros cuadrados todavía está
tomada del Código del 87, de ese anexo, del decreto de obligatoriedad de estudio de suelo, pero resulta que, por ejemplo, hay edificios de 3 niveles que tienen 90 metros por nivel, no llega a los 300 metros cuadrados, pero requieren sí o sí de un estudio de suelo. O sea, y más si, por ejemplo, está en la cuarta sección o en la zona de Corralito o una zona conflictiva, por más que tenga menos de 300 metros, muchas municipalidades están pidiendo para 2 niveles con losa o más de 2 niveles, independientemente de la superficie, también están exigiendo el estudio de suelo. Bueno, los dejo hasta el martes. Obviamente que el jueves me comunicaré a través de la cátedra para informarles cuál va a ser el formato de evaluación y el lugar. La hora es 19:45, lo que no sabemos es el lugar. ¿En qué aula nos asignan o qué sitio de la facultad nos asignan para la evaluación? Raúl, ahí estamos justamente charlando eso con el ingeniero Bus, así que espérenme acá y ya lo defino. En cuanto lo termine de hablar con él, ahí les aviso. Bueno, Marcelo, los dejo para que arreglen lo de Diego. Ok, Muchas gracias. gracias a vos. Chao, Ángel. Bueno, me esperan 5 minutos que vamos a esta definición. Tomamos un recreito y veamos cómo seguimos con los otros temas.
Buenas, ahí me escuchan de nuevo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí un poco para comentarles, estaba hablando con el ingeniero Gus, digamos, una confusión con respecto al tema de los cronogramas. Así que vamos a ver la parte de consolidación después del examen, ¿sí? Para adelantarlo un poco a lo que van a ver en la práctica, ¿sí? Así que bueno, mejor los dejamos ahora que puedan ir a estudiar y repasar para el examen y bueno, ya el jueves directamente les estaremos comunicando la metodología y si quieren les pasamos una listita también el jueves de los puntos que entran dentro del examen. Yo les voy a mandar mañana a más tardar los PowerPoint de las clases y las grabaciones del año pasado, para que puedan, si quieren, entrar las veces que quieran a verlo. Y bueno, y nada, ya nos vemos directamente en el examen. ¿Ok? Perfecto. Ok, Ezequiel, ¿cuál es tu pregunta del tiempo para resolverlo? Del examen. Bien, bien, bien. Lo vamos a definir también dentro de el próximo jueves. Normalmente es el mismo horario que tenemos de clases, el tiempo que tenemos para resolver. ¿Ok? Bueno, gente, muchas gracias por su tiempo. Perdón por esta confusión del tema de la parte de consolidación. Y bueno, mucha suerte para el examen. Muchas gracias, ingeniero. Le hago una consulta. ¿Lo va a mandar por mail a las grabaciones o va a subir No, el enlace del Drive voy a a subir la página? las tengo en un canal en YouTube, así que les mando directamente los links para que entren y los vean. Y Perfecto. sí los PowerPoint adjuntos. ¿Bien? Si lo puede poner en el campus, se lo agradezco, profe, el link. Creo que no, pero no sé si estás en el WhatsApp, los puedo mandar, si no, si es más fácil. Sí, también, sí. Ok, listo, lo subo ahí también. Gracias. Ok, buena suerte, chicos, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, profe. Buenas noches.